Hola, buenas noches. Nosotros vamos a presentar procesamientos de datos. En este capítulo vamos a poder analizar los requisitos de un instrumento de medición que debe cubrir para recolectar apropiadamente los datos cuantitativos, como su confiabilidad, validez y objetividad, y asimismo definir el concepto de medición y los errores que se pueden cometer al recolectar estos datos. También podemos explicar el proceso para elaborar un instrumento de medición y las principales alternativas para recolectar los datos, como los cuestionamientos y escalas de actitudes. Por último, vamos a poder examinar el procedimiento de codificación de los datos cuantitativos y la forma de prepararlos para su análisis. El proceso de investigación cuantitativa se lleva a cabo una serie de pasos, que estos son 8. El primero es definir la forma idónea de recolectar los datos de acuerdo con el planteamiento del problema y las etapas previas de la investigación. Seleccionar o elaborar uno o varios instrumentos de métodos para recolectar los datos requeridos, aplicar los instrumentos o métodos, obtener los datos, codificar los datos y archivar los datos y prepararlos para su análisis de computadora. Debemos de tener un plan que incluya las variables a medir, definición operacional, muestras, recursos disponibles, como el dinero y permisos. En la medición, primero que nada, debemos de saber qué significa medir. Que medición significa asignar números, símbolos o valores a las propiedades objetos. En nuestra vida cotidiana, constantemente nosotros estamos midiendo todo. Por ejemplo, al levantarnos por las mañanas, miramos el reloj y el despertador. A la hora de bañarnos, ajustamos la temperatura. Y un proceso y un requisito de instrumento de medición tiene dos puntos. Uno es la confiabilidad, que este es el grado en que un instrumento produce los resultados consistentes y coherentes. La validez es un grado en que un instrumento realmente mide lo que pretende medir. Aquí es muy importante saber que es un proceso que vincula los conceptos abstractos como indicadores empíricos. Tenemos una serie de tipos de validez, como validez de contenido, que este se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Por ejemplo, el saber de matemáticas no solo es saber sumar y restar, sino abarcar todo lo que es de matemáticas. Saber de los Beatles no solamente significa hablar de un álbum, sino saber todo un álbum. La validez de criterio se establece al validar un instrumento de medición al compararlo con algún criterio externo que este pretende medir lo mismo. La validez de constructo, este debe explicar el modelo teórico empírico que subyace a la variable de interés. La relación entre la confiabilidad y la validez no se asumen, se aprueban. Es un instrumento que puede ser confiable, pero no necesariamente válido. Los factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez es la improvisación, usar instrumentos del extranjero o inadecuados, o que sea inadecuado para las personas que se aplica. Aquí nosotros tenemos que tener muy en cuenta el género, la cultura y el tema del interés de la persona. Los factores que afectan pues sería la deseabilidad social, condiciones en que se aplica el instrumento, falta de estandarización, aspectos mecánicos, ilegibilidad, falta de packs, falta de espacio para escribir y no comprender instrucciones. La objetividad del instrumento, pues esto se refiere al grado en que el instrumento es permeable a la insuficiencia de los sesgos
y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan. Los pasos para construir un instrumento de medición, pues es la redefinición de propósitos, definiciones operacionales y participantes. También revisar literatura enfocándose en otros instrumentos utilizados para medir el fenómeno. Los pasos para construir, pues es identificar variables a medir, serían escoger formato una preexistente o hacer uno nuevo, construir el instrumento, codificar el PRN, prueba de piloto, confiabilidad inicial, entrevista a evaluados y ensayos. También sería la versión final revisada, entrenar personal, capacitación de ensayos, permisos pertinentes, administración de instrumento, preparación de los datos para análisis. Ya sería limpiarlos, codificarlos, interpretarlos en base de datos. Sería la estimulación y soporte de confiabilidad, validez final y objetividad, que es el análisis. De notas, pues serían en niveles de mediación, tendríamos la nominal, ordinal, que la nominal serían las categorías que no tienen orden ni jerarquía, por ejemplo, las más FEM y católico mormón. Y la ordinal serían las categorías que tienen un orden de mayor a menor, por ejemplo, el presidente, que sería igual a 10, el vicepresidente igual a 9 y director igual a 8. En nivel de medición por intervalos, un ejemplo sería de 0 a 5, de 6 a 10. Y en nivel de medición de razón, sería además de tener las características de un nivel de intervalos, el 0 sería absoluto. Y pues la prueba de piloto consiste en aplicar el instrumento a una pequeña muestra cuyos resultados se usan para calcular la confiabilidad inicial y, de ser posible, la validez del instrumento. Los tipos de preguntas serían las cerradas. Una de ellas sería cerradas, que son aquellas que tienen opciones de respuesta previamente seleccionadas. Por ejemplo, sería sí, no, regular. Y sería abiertas, que son aquellas que no delimitan con anterioridad las opciones de respuesta. Y las preguntas obligatorias, que serían las demográficas y que ubiquen al sujeto entrevistado. El tamaño del cuestionario pues sería muy práctico, corto, ni tampoco sería largo, lo necesario para responder una hipótesis y cumplir objetivos. Los valores perdidos, pues ya sería cuando el entrevistador no contesta o no se pueden leer o registrar respuestas.